Breakout room. Bueno, perdón. Sí, pero no, tranquilo. Iniciemos entonces nuestro webinar del día de hoy, pues en este ciclo sobre teología y pandemia. Y tenemos de invitado al hermano Javier López, religioso deoniano. Aquí se presenta como el título más importante es ese, religioso deoniano, como debe ser en la vida consagrada. Y es doctor en psicología, pues director de un colegio que ya hemos escuchado y ha trabajado en las facultades, distintas facultades, en las universidades. Él reside en España y va a compartir con nosotros pues, este tema del COVID-19 y fortalezas personales. No sé si el padre Teixeira quiere agregar algo más, que es su compañero y su amigo, a esta presentación, y después le damos la palabra al hermano Javier. Bueno, sí, bueno, Javier López es además un muy buen hermano. Yo cuando estaba en el noviciado él estaba estudiando teología. Fue un excelente alumno de teología. Algunos profesores querían que continuara haciendo la carrera de teología, pero él se inclinó por la psicología. También se graduó con honores e hizo el doctorado en psicología y es alguien reconocido internacionalmente. Él es muy humilde, pero es una persona muy brillante realmente. Y una de las cosas que a mí me gusta mucho de él es que a pesar de ser brillante, nunca ha dejado de ser un buen hermano, nunca ha dejado de estar cercano y sobre todo hace todo para el bien de las personas, ¿no? O sea, no es para su éxito personal. Me parece que su éxito personal es que las personas se sientan más felices, ¿no? Y en ese sentido es una alegría tenerlo como hermano. Pues muchísimas gracias, Toñín, para nosotros, Padre Manuel, para todos ustedes. Gracias a ustedes por estar en este webinar que va a tratar de conciliar la psicología y la teología, las dos disciplinas en las que yo me he manejado, aunque evidentemente verán que va a tener un tinte pues, más psicológico, ¿verdad? Me gustaría empezar con unas palabras del Padre Francisco, del Papa Francisco, ¿no? Que nos dice que de las grandes pruebas de la humanidad, y entre ellas de la pandemia, se sale o mejores o peores, no se sale iguales. Y es por eso que nos abrimos al Espíritu Santo para que sea Él quien nos cambie el corazón y quien nos ayude a salir mejores. Yo creo que el Papa Francisco da de lleno, ¿no?, en la idea que yo les quiero transmitir en esta sesión de hoy, que el COVID-19, igual que otras pandemias, igual que otros retos, y a ustedes ahí en Venezuela pues les toca afrontar numerosos retos, ponen a prueba nuestras fortalezas, no necesariamente nos hacen peores, sino que tenemos la posibilidad de salir fortalecidos, tanto humanamente, psicológicamente, podríamos decir, como también a nivel espiritual. Fíjense ustedes en esta primera fotografía, es de la mamá de un amigo mío mientras estábamos en el confinamiento. Les presentaré varias fotografías de ella. Es verdad que no solo la pandemia, ¿no?, el riesgo a ser infectados, sino mientras estuvimos encerrados en casa, esto supuso un reto para todos nuestros recursos personales. Y cuando hablo de recursos personales, de estrategias de afrontamiento, de cómo afrontamos, de cómo hacemos frente a esta dificultad, estoy hablando en 4 perspectivas diferentes: biológica, psicológica, social y espiritual. Les comento algunas de las estrategias de afrontamiento
que personas como la que aparecía en la fotografía y otras cercanas a mí me han comentado que les ha ayudado especialmente en los momentos de confinamiento, pero también en estos que tenemos ahora justamente inmediatamente posteriores al confinamiento, ¿no? Pues a nivel biológico, tratar de dormir 7, 8 horas por la noche, comer saludablemente, hacer ejercicio, cosas que nos ayudan en el confinamiento y después de él. A nivel psicológico, súper importante, no solo identificar, sino expresar los sentimientos. Claro, esto cuando estábamos encerrados en casa y a una hora que nos da un poco de, no sé, que tenemos ciertos reparos, ¿no? a movernos y a salir como salíamos antes, pues, pues, pues igual no tenemos tanto contacto personal, no vamos a visitar tanto a los amigos. Aquí en España todavía es que yo que vivo en Madrid, todavía es que no puedo salir de Madrid aunque quiera. Bueno, pues tenemos que expresar los sentimientos pues a través del teléfono o a través de estas nuevas tecnologías, ¿no? Como la que ahora estamos utilizando. Claro, para expresar los sentimientos, primero hay que identificarlos, ¿no? Estar atentos a nuestras propias emociones. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Identificar nuestros sentimientos. El otro día una señora me decía, dice, es que como que me entran ganas de llorar sin causa alguna. Bueno, sin causa alguna no, es por la acumulación, ¿no? de causas que vamos teniendo. Es importante poner límites, por ejemplo, a la información que recibimos, porque si estamos todo el rato, ¿no? Día tras día, semana tras semana, mes tras mes, escuchando y hablando únicamente, ¿no? de los efectos negativos del COVID, pues a nivel emocional nos repercute. También es importante, ya digo, durante el confinamiento, y sigue siéndolo ahora, evitar los pensamientos del todo o nada, del blanco o negro, de pensar que estoy fenomenal o estoy fatal, estoy chévere, ¿no? O no tiene remedio. Las cosas en la vida no son blancas o negras, sino que son en la escala de los grises. Y por último, que es a lo que dedicaré gran parte de lo que quiero compartir con todos ustedes hoy, es muy importante a nivel psicológico perdonarse a uno mismo y a los demás. Y he elegido esto porque me parece que el tema del perdón es un tema en el que podemos confluir, ¿no? Desde el ámbito psicológico y desde el ámbito teológico. Pero hemos dicho que nuestra perspectiva tenía 4 miradas, hemos hablado de 2 de ellas, la biopsico, y me gustaría ahora hablar con ustedes de la social y la espiritual. ¿Qué me comentaban las personas que han tratado de hacer en estos tiempos del COVID, ¿no? Me repito una vez más, durante el confinamiento y ahora que hemos salido de él. Pues hablar con personas de confianza, apoyarse en los demás cuando se necesita, contactar con los seres queridos a diario. No sé ustedes, pero yo he hablado más por teléfono durante este tiempo del COVID y por supuesto con muchas más videollamadas con mis amigos y con mis familiares que en los tiempos normales. Y eso no es que sea extraordinario, es que eso es positivo y eso es bueno y eso hay que seguir haciéndolo todo el tiempo que consideramos oportuno. Y a nivel espiritual, el COVID supone muchas cosas, ¿no? Luego seguro que ustedes pueden compartir muchas de ellas, pero es una oportunidad para buscar sentido a las cosas que estamos haciendo. Yo, como les comentaban los presentadores, ¿no? Pues ahora mis servicios se encuentran en el dirigir una escuela, un colegio de 1.200 alumnos aquí en España, de ser profesor, pero ¿es eso lo que me da sentido? ¿Es el hacer o son otras cosas? Es una oportunidad para trascender, para mirar más allá, para no quedarnos en el aquí y en la ahora que nos atrapa muchas veces.
cuántas reuniones, cuántos congresos, cuántas clases se me han cancelado a mí por hablar de mi propia experiencia, ¿no? Y me permiten ver que en eso no está el punto y final de toda mi existencia. Ha sido una oportunidad y sigue siendo una oportunidad a nivel personal y a nivel también comunitario para meditar lo que está ocurriendo, para rezar por los otros, para rezar por los que tristemente han caído enfermos o incluso con los que han fallecido y también, ¿por qué no?, para contactar con los otros miembros de la parroquia o de la comunidad. Yo, por ejemplo, pertenezco a un grupo de laicos deonianos y durante este tiempo, que evidentemente no hemos podido reunirnos presencialmente, pero hemos estado en contacto no solo social, sino también espiritual unos con otros. Y ustedes me dirán, bueno, pues para mí sí que es muy importante estos niveles biopsicosociales y espirituales, ¿no? Pero conozco personas que no son nada espirituales, que no cuidan nada el elemento espiritual. Yo esto suelo poner el ejemplo que tienen ahí en la transparencia de la silla. Pues tenemos 4 grandes, ¿no?, soportes que nos ayudan a sostener nuestra existencia. Y es verdad que hay personas que no cultivan o que no cuidan el soporte espiritual, pero también es verdad que hay personas que no cultivan el soporte biológico, que no cuidan su cuerpo, que no se alimentan bien, que no duermen bien, que no hacen ejercicio. Hay también personas que no cuidan el apoyo social, que no se relacionan, que se encierran en uno mismo. Hay personas que no cultivan el aspecto psicológico, ¿no?, que no tienen unas buenas estrategias de afrontamiento. O sea que esos 4 elementos son 4 posibilidades, son 4 amarres que tenemos para constituirnos mejores como personas y que no solo falla el elemento espiritual en algunas personas, sino que todos pueden fallar en mayor o menor medida, pero son como oportunidades que desaprovechamos teniéndolas para fortalecernos más que nunca, ¿no?, en estos tiempos del COVID. ¿Qué estrategias de afrontamiento hemos utilizado en estos tiempos distintos? Pues estrategias de afrontamiento, en algunos casos, enormemente creativas, ¿no? Pues no podíamos salir de casa. Bueno, pues usábamos YouTube para hacer ejercicio y también para meditar y también para asistir a la Eucaristía, ¿no?, en casa. ¿Cuántas personas mayores me comentaban, ¿no? Es que no puedo. Bueno, pues no te preocupes, si las parroquias, ¿no?, se han esforzado por transmitir en Facebook o a través de los medios que consideraban oportunas. Y aún ahora que muchas personas mayores, ¿no?, pues todavía tienen miedo, ¿no?, a salir, siguen utilizándolos. Nos ha ayudado a ser más creativos. Esto ha sido una buena estrategia de afrontamiento. O quienes han utilizado un videojuego de algún nieto, de alguna persona cercana, ¿no?, para hacer ejercicios o leer libros que siempre habíamos querido leer. Y digo habíamos porque yo en este tiempo he leído más novelas y menos psicología que nunca. ¿Por qué? Porque tenía tiempo para todo. Tenía tiempo también para leer esas novelas que tenía ahí acumuladas en la estantería, ¿no?, y que estaban esperando el momento oportuno. Pues el momento oportuno ha sido ahora. Y no podíamos a lo mejor pasear fuera de casa y paseábamos por dentro y, como he dicho muchas veces, ¿no?, pues hablamos con los amigos no directamente, sino por teléfono o utilizando cualquier otro instrumento. Es verdad que nos ha ayudado muchas veces a ser creativos, pero también a veces nos hemos visto como atrapados en malas estrategias de afrontamiento. Por ejemplo, no nos ha ayudado, ¿no?, pensar que nosotros éramos los únicos que estábamos mal, que nos encontrábamos mal estando aislados. No nos ha ayudado tampoco, ¿no?, el caer en la trampa de pensar que es el único problema en el mundo, que algo estaré haciendo mal porque me encuentro mal, porque me encuentro afligido. Pues no pasa nada.
Pues es normal que con todo este problema mundial nunca nos había pasado, ¿no?, un problema que nos hubiese afectado a todos de esta manera, que nos encontrásemos o nos encontráramos algo mal, algo decepcionados. No pasa nada, ¿no?, por estar separados, pero nos equivocamos cuando pensamos que todo es separación, que todo es distancia. Yo lo he dicho antes, no sé ustedes, pero yo me he sentido más unido que nunca, a mucha gente. Eso sí, desde la distancia, porque no cabía otra, pero me sentía más unido. Y no todo es pérdida. Pensar que todo es pérdida nos impide pensar, ¿no?, que podemos disfrutar de muchas de las cosas que todavía seguimos teniendo. Fíjense, la mamá de mi amigo, ¿no?, que antes aparecía mirando para abajo por la ventana, pues ahora tomándose un cafecito por la ventana, disfrutando, ¿no?, de esas pequeñas grandes cosas que siempre podemos hacer, y con la sonrisa ahí dibujada en su cara. Esta es una foto de verdad, real, de los tiempos reales que nos ha tocado a vivir. Seguro que ustedes en sus retinas han visto más a los vecinos a través de la ventana que nunca. Yo he visto en la azotea de nuestro edificio a más personas que nunca en mi vida. ¿Por qué? Pues porque nos tocaba eso, salir a las azoteas y a las ventanas y saludarnos y hacernos más vecinos, si cabe que nunca. Miren, les comparto esta transparencia. Nosotros hicimos un estudio en el que está colaborando en la actualidad la Universidad Católica Andrés Bello, donde veíamos cuáles son las cosas que pueden tener que ver no solo con el malestar emocional, ansiedad y depresión, que siempre nos interesa a los psicólogos, sino con el bienestar psicológico, el crecimiento personal, el propósito vital. Y fíjense, nos salía evidentemente que la salud y el funcionamiento familiar tenían que ver. Qué importante es la familia, qué importante es estar satisfecho, ¿no?, con el apoyo que la familia nos presta. Pero eran 3 los elementos que a nosotros nos aparecían en este estudio con casi 1000 personas, ¿no?, en España, y que estamos tratando ahora de replicar en Venezuela, que eran muy importantes para que las personas tuviesen menos malestar emocional y más bienestar psicológico. Primero, la gratitud, ¿no?, en el centro de todo, el ser agradecidos. Nos parece que esto es una cosa, bueno, pues normal, ¿no?, que hay que ser agradecidos. Bueno, pues en nuestro estudio se demostraba que esto era importantísimo para encontrarse bien. También aquí aparece, ¿no?, la evitación experiencial. Nosotros lo podemos traducir como aceptación, ¿no?, aceptar las cosas que nos están ocurriendo, no negarlas. No pensar como decíamos antes, es que vaya, solo me pasa a mí, solo me ocurre a mí, esto ya es el fin, el acabose, después de lo que teníamos, pues fíjate, aún tenemos que aguantar todo esto. Y el tercer elemento que nos aparecía como fundamental y que ven ahí en el centro es la resiliencia. La resiliencia es algo en lo que todos ustedes, el pueblo venezolano, están entrenados, no, están entrenadísimos. Lo digo con una frase sencilla. La resiliencia es la capacidad de crecer después de sufrir elementos traumáticos. Pues sí, se puede sufrir. ¿Cómo? Siendo flexible. Esa es la clave, siendo flexible, no siendo rígido, no pensando que hay una única manera de hacer las cosas. Este es un artículo que hemos publicado en una revista para los que sean así de juventud acumulada, entre los que me escuchan. Pues las personas mayores no tenían ni menos resiliencia, ni menos aceptación, ni menos gratitud, ni peor funcionamiento familiar, sino que las personas de edad avanzada, de 60 o más, incluso de
70 o más, se encontraban, ¿no?, que quienes ejercían, ¿no?, la aceptación, la gratitud y la resiliencia se encontraban bien a nivel emocional. Ven que en este estudio que les comentaba, pues teníamos gente afectada, ¿no? Había 108 personas de las 800, ¿no?, que eran casos probables de ansiedad y 58 casos probables, no casos probables, sino casos, y 57 casos probables de depresión y 25 casos de depresión. Fíjense que esto llega más o menos a un 20%, sumando los dos elementos, en el caso de la ansiedad y un poquito menos en el caso de la depresión. O sea, esta pandemia lo que más ha generado en nosotros, al menos aquí en España, esperamos comprobarlo en el estudio que estamos haciendo transculturalmente con Venezuela, más que tristeza, ha generado tensión. Más que pena y dolor, ha generado inquietud e incertidumbre. Y fíjense que en el estudio había 169 personas que habían tenido a familiares o amigos hospitalizados, 93 que habían perdido a un ser querido por el virus, 9 que ellos mismos habían sido hospitalizados, y 76 que habían presentado sintomatología del virus. O sea, eran personas que no es que habían estado ajenas, ¿no?, a este problema, sino que habían estado inmersas. Sin embargo, la inmensa mayoría, con esas fortalezas de las que hablábamos antes, habían hecho frente a la situación. Bueno, y aquí ya la tercera y última fotografía de la mamá de mi amigo, ¿no? Primero aparecía mirando por la ventana, así un poco cabizbaja para abajo, luego tomando un cafecito y ahora escuchando música y mirando para arriba, porque yo creo que esa es la actitud, ¿no? La de reinventarse, la de hacer cosas diferentes, estando en casa como hemos estado, ¿no?, confinados en casa durante mucho tiempo y ahora que podemos salir. El COVID y el post-COVID nos ofrece una oportunidad para reinventarnos a todos, independientemente de la edad. Fíjense que esta mujer de aquí es una mujer con mucha juventud acumulada. Bueno, este es uno de los artículos que escribí, ¿no?, en este tiempo, la cuarentena familiar, una oportunidad para crecer, porque yo lo creo así, porque yo creo que el estar juntos en familia, o en mi caso el estar juntos en comunidad, nos ha ayudado a rezar más, a compartir más, a hablar más, y uno puede decir, pues es que no te queda otro remedio, ¿no? Es la mirada negativa. O podemos tener la mirada positiva. Pues mira, gracias, ¿no?, a esta situación lamentable que hemos vivido, hemos tenido también consecuencias positivas que a veces pasamos por alto. No sé, voy a pasar un poquito esto porque esta es como una pregunta que quería hacerles, pero con los problemas técnicos que hemos tenido al inicio de la presentación, no quiero jugármela, no quiero salir de la presentación, simplemente era la pregunta de qué es para ustedes el perdón, ¿no? Y lo único que sí que me gustaría, ahora callarme yo un poco y que ustedes fuesen poniendo en el chat respuestas para estas preguntas. Por favor, respondan ahora en el chat a la primera pregunta. ¿El perdonar tiene, según ustedes, lo que ustedes creen, tiene más que ver con uno mismo, contigo, o con el otro, con la persona a la que perdonas? ¿Y por qué? ¿Con qué creen que tiene que ver más el perdonar? ¿Con uno o con los demás? Contesten, por favor.
tiene que ver conmigo para mantener la paz, tiene que ver conmigo como punto de partida, con las dos personas, con uno mismo. Reconciliación con uno mismo primero, dice Diego Paredes, muchas gracias. Con uno, el perdonar uno le quita ese lastre de encima. Gracias, Daimelis. Cuando puedo tener una relación con esa persona me ha perdonado, bueno, pues hay gente que piensa que tiene que ver un poquito más con el otro. Bueno, pues hablaremos del perdón, y yo creo que el perdón tiene que ver con lo que ustedes están diciendo, ¿eh? En ocasiones tiene que ver con los dos, pero es esencialmente una cosa que tiene que ver con uno mismo, ¿eh? Es una cosa que está siempre en nuestras manos, ofrecer, ¿eh? Es verdad que para que haya reconciliación, tiene que haber el ofrecimiento de perdón y el acogimiento del perdón, ¿no? de los dos. Pero no estamos hablando de reconciliación, estamos hablando de perdón. Y el perdón tiene que ver, sobre todo, con uno mismo. La segunda pregunta decía, ¿cómo sabes cuándo has sido realmente perdonado? La vamos a saltar y la vamos a saltar para dejarla para después. Se me oye bien porque Eric dice que no logra escucharme. ¿Se me oye? ¿Alguien que ponga en el chat, por favor, si se me oye o necesito? Ah, Yo vale, gracias. te oigo perfectamente. Yo Gracias, sí. gracias. Vale. Me gustaría que ahora en el chat respondiesen a la tercera pregunta, ¿no? En el credo decimos, creo en el perdón de los pecados, pero ¿qué crees que significa creer en el perdón de los pecados? En el sentido de que, ¿qué cosas te ayudan a perdonar? ¿Cómo podemos poner la práctica del perdón, ¿no? En realidad? Y si alguien quiere aportar algo de la cuarta pregunta, de si ha jugado un papel importante el perdón en este tiempo del COVID, pues también que lo diga. Pero sobre todo eso, pensando, ¿no? En nivel de nuestro credo como católicos, ¿no? ¿Cómo hacemos realidad, ¿no? Este elemento, ¿no? de creer en el perdón de los pecados? ¿Cómo les parece a ustedes? ¿Alguien que se anime a escribir? ¿O es que no estoy yo viendo ahí el chat? Bien. Ah, vale, ya se anima la primera. Desiree, gracias. El perdón que recibimos, ¿verdad? Como en la parábola del padre perdonador o del hijo pródigo, ¿no? Que solemos llamarlo. Eso es. Papá Dios, dice Blanca, es todo misericordia y siempre perdona nuestros errores. Por eso es importante la reconciliación con Dios.
el perdón de los pecados en situación real es poder entrar en relación transparente con el otro, a corazón abierto. Ahora que estamos en el mes del corazón de Jesús, en junio, transparencia, apertura. Gracias, Manuel. Tania dice, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y perdonar 70 veces 7, siempre, ¿no? Siempre perdonar. O sea, debe ser un ejercicio, no de una vez, ¿no? Sino de largo recorrido. Ana dice, cuando hay un arrepentimiento, Dios, con su infinita misericordia, nos perdona. Fenomenal. Pues muchas gracias por sus aportes. A ver si... A ver. Vale. Sí, yo pienso lo mismo que ustedes dicen, ¿no? El perdonar es como, pues en todo lo que ustedes decían, es como una opción, ¿no? Una opción en la relación con Dios o con los demás, ¿no? Hemos recibido una ofensa, nos sentimos dolidos, sufrimos por eso que nos ocurre, ¿no? Pues ahora en los tiempos del COVID hemos tenido muchas ofensas y, bueno, pues es legítimo, ¿no? Querer exigir disculpa, querer vengarse, excusar, justificar, evitar. Son reacciones posibles ante el dolor de una ofensa, como lo son controlar la ira, crear una nueva narración, buscar restitución, es decir, buscar la justicia, pero de entre tantas opciones, una posible de la que vamos a hablar en este rato que nos queda es el de perdonar. ¿Qué es el perdón? Pues es lo contrario a la revancha, a las represalias, pero es que el perdón, a ver que voy a mirar el chat que echa humo por aquí, el perdón va unido al amor, efectivamente, ¿no? Y este periodo dice Tania, ¿no? Nos ha enseñado a reflexionar sobre la necesidad de perdonar. Siempre tenemos necesidad de perdonar, ¿no? Pero en los tiempos difíciles mucho más, porque se ponen a prueba pues todas esas fortalezas y todos esos recursos de los que hablábamos antes. Pero el perdón, fíjense que yo creo, ¿no? En mi experiencia como psicólogo y en mi experiencia de acompañar a las personas, que tiene dos dimensiones positivas. Por un lado, hace reducir todo lo negativo, ¿no? Los pensamientos negativos, las emociones negativas, las conductas distantes, y por otro lado, puede que en el mejor de los casos hasta se vuelva a apreciar a la persona que nos ha ofendido. El perdón nos da paz, nos da libertad. Sin embargo, es difícil, no es fácil, no es fácil, no es fácil, no es fácil. No es fácil a pesar de que nos haga disminuir estas cosas negativas y nos haga aumentar, ¿no? Estos elementos positivos de los que hablábamos antes. Fíjense cómo pongo aquí dos ejemplos de esta doble dimensión, ¿no? La reducción de la dimensión negativa y el incremento de la dimensión positiva. Dimensión negativa. Dice esta chica, pronto empecé a consumirme en mis pensamientos otra vez. Le odiaba, quería volarle los sesos, quería verle sufrir lentamente. El odio y el no perdón me consumían. Mis pensamientos se centraban solo en las formas en las que pudiera matarle yo misma. He estado consumida por mi odio hacia el hombre que mató a mi hija. Mi corazón y mi alma se habían llenado de oscuridad y eso casi me mata. Casi destroza a mi familia también. Sabía que la única manera de vivir era parar de odiar. Tenía que dejar de ir
dejar ir mi odio y dejar a Andy, a su hija, descansar en paz. Ahora estoy bien, porque ahora he dejado marchar mi odio y ya no odio más, ¿no? Es, por un lado, esa liberación, ¿no? Esa reducción de los elementos negativos que decíamos que ustedes en su respuesta reconocían, ¿no? Pues nos encontramos mejor cuando perdonamos, ¿no? Nos encontramos menos mal, ¿no? De lo que estamos. Pero también el perdón tiene una dimensión positiva de crecimiento. Y leo otro testimonio, duro. Si el anterior era de una mujer a la que habían matado a su hija, ahora de una mujer que han abusado sexualmente de ella, de Ana, ¿no? Y abusó de ella su padre y también abusó de su hermano durante años. El hermano no niega el abuso, el papá también, ¿no? Y dice que son falsas las acusaciones. Y ya de adulta, Ana cortó toda relación con su padre, pero finalmente decidió volver a tener contacto con él y ha continuado intentando dialogar a pesar de las diferencias irreconciliables. Su hermano se suicidó tristemente. Intentar demostrar la verdad de lo que pasó ha llegado a ser menos importante que lo que pasa ahora y en el futuro. Al principio, lo más importante para mí era que me creyeran. Bueno, pues ese era como su objetivo. Ahora, ¿cuál es su objetivo? Está más interesada en cómo relacionarme positivamente con él. Perdí mucho tiempo odiando a mi padre y ahora estoy encontrando formas creativas de ir más allá de la polaridad víctima-agresor. Ahí tienen, ¿no?, unos enlaces, por si quieren saber un poquito más de estos testimonios, si leen en inglés. Pero ven que lo importante es destacar del perdón lo que nosotros muchas veces somos conscientes que nos ayudan, ¿no?, a estar más en paz, disminuye la dimensión negativa, ¿no?, los elementos negativos, pero no solo eso, también nos hace crecer y emerger, ¿no?, elementos positivos, el perdonar. Ahora bien, hay que distinguir el perdón del pseudo perdón, del sucedáneo, de lo que no es perdón, aunque a veces pueda parecerlo. Mira, perdonar no es indultar, eso es una cosa legal. Perdonar tampoco es condonar, ¿no? Decir, bueno, pues estaba justificado, excusar, no era tan malo mi padre, no era tan malo eso. No. No es condonar. Perdonar tampoco es olvidar. No sé ahí ustedes, pero aquí en España muchas veces aparece gente en los medios de comunicación, en la televisión, que dice, yo perdono pero no olvido. Bueno, tengo yo un compañero de comunidad, un buen amigo mío, el padre Javier Luengo, que dice que él no es rencoroso, pero que no es rencoroso por mérito propio, ¿no?, sino porque se le olvidan las cosas. Pues efectivamente, es que si se te olvidan las cosas, ya no necesitas perdonar. Cuando necesitas perdonar o cuando tienes la opción de perdonar es cuando no lo has olvidado. Si lo has olvidado, pues ya has pasado, ¿no? Ya se ha quedado para atrás. Tampoco es negarlo, no es negar lo que ese señor hizo con la hija de la primera mujer a la que veíamos, no es negar lo que el padre había hecho con la segunda hija, no es negar todo lo que nos ha pasado con esto del COVID, tampoco es reconciliarse, ya decíamos antes, ¿no? Reconciliarse es cosa de dos, de uno que ofrece el perdón y otro que lo recibe. El perdonar es algo que como decían muy bien ustedes, tiene que ver esencialmente con uno, y tampoco perdonar es sufrir, tolerar, suprimir emociones. Entonces, ¿qué es el perdón? Perdonar esencialmente es un regalo. Si se dan cuenta, podemos separar la palabra perdón en dos palabras, per y don. Don. Es un don, es un regalo. En inglés, si se dan cuenta ustedes, ocurre lo mismo. Forgiveness, forgiveness. Es un regalo. O sea, a pesar de que hemos sido ofendidos y dañados, a pesar de que tenemos el derecho moral al resentimiento, a la venganza, sin embargo, hacemos ese regalo, ¿no?, de ofrecer una respuesta positiva, amorosa
y comprensiva a quien nos ha generado sufrimiento y dolor. Y aquí tienen un vídeo de la película de la misión, por si luego más adelante tienen ganas y tiempo para verlo. Claro, a veces nosotros como cristianos, ¿no? Decimos, bueno, en el Padre Nuestro decimos, perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Decimos, ¿no?, que hay que perdonar 70 veces 7, ¿no? Pero a pesar de que lo decimos en el Padre Nuestro, ¿no?, y a pesar que está como en lo más sagrado, ¿no?, de las cosas que creemos como cristianos, perdonar no es fácil. Perdonar no es fácil. En tiempos del COVID tampoco. Errar es humano. Y como decían ustedes, para perdonar muchas veces necesitamos, ¿no?, de la ayuda de Dios. Podemos quedarnos en el Antiguo Testamento, ¿no?, más en la visión de, bueno, ojo por ojo, diente por diente, pero vivimos en el Nuevo Testamento, vivimos en la nueva noticia, vivimos en la era del perdón y, si Dios quiere, ¿no?, y el otro lo acoge, en el tiempo de la reconciliación. Pero es verdad que para perdonar de corazón, para abrirnos, ¿no?, y ser transparentes con Dios, necesitamos de la gracia de Dios. Y perdonar, es verdad que tiene también a nivel espiritual muchos elementos positivos, igual que veíamos antes a nivel humano, ¿no? Pues disminuye nuestra fragmentación, favorece el bienestar religioso, nos transforma a numerosos niveles, pero que tenga beneficios no quiere decir que sea fácil. Perdonar es complicado. Es tremendamente reconfortante a nivel biológico, psicológico, social y espiritual, pero no es sencillo. Aquí tienen un capitel que a mí me encanta, ¿no?, en una iglesita de Francia, donde aparece Judas ahorcándose, y en el otro lado, ¿no?, el buen pastor, pero que en lugar de sostener a una oveja, sostiene a una persona. Yo creo que esa sensación tenemos muchas veces, ¿no?, cuando nos sentimos acompañados en el perdón de Dios o cuando recibimos el perdón de Dios. Tenemos muchos ejemplos, grandísimos ejemplos, en la historia reciente de personas que han perdonado desde esa dimensión absolutamente religiosa, ¿no? Aquí están los hermanos trapenses de una comunidad del norte de Argelia, ¿no?, que cuando se habían ido todos, a causa, bueno, pues de las dificultades, ¿no?, con los intransigentes musulmanes, ellos hicieron una opción por quedarse en Argelia y fueron degollados, ¿no?, y fueron matados. Bueno, y no solo eso, sino que sus palabras fueron siempre, ¿no?, de perdón hacia no solo el pueblecito donde vivían, con los que vivían, donde algunos eran médicos y ayudaban a los demás, sino a esos que sabían que les estaban amenazando de muerte. Nosotros en la congregación tenemos un beato, Juan María de la Cruz, ¿no?, que en la beatificación, ¿no?, apareció el lema: vivió amando y murió perdonando. Le mataron, le asesinaron durante la Guerra Civil Española porque se identificó como sacerdote mientras estaban, bueno, pues en una de las iglesias grandes de una ciudad grande de España, en Valencia, ¿no?, pues estaban arrasando con toda la iglesia. Y sin embargo, bueno, pues él, que se identificó como sacerdote y que sabía que eso suponía, pues, que le arrestasen y luego supuso, ¿no?, que le fusilasen y que le matasen, nunca mostró odio, sino perdón hacia los demás. En nuestras constituciones, en las constituciones de los sacerdotes del corazón de Jesús, en el número 65, dice: con la comunión
que subsiste a pesar de los conflictos, porque también entre los religiosos tenemos nuestros conflictos, ¿verdad? No se vayan a pensar ustedes que todo es perfecto y divino en la vida comunitaria. Y con el perdón mutuo, con la comunión y con el perdón mutuo, queremos dar pruebas de que la fraternidad que los hombres ansían es posible en Jesucristo y de ella queremos ser los servidores. Queremos ser servidores del amor y de la reconciliación, ¿no? y del perdón, porque eso nos ayudará, ¿no?, a avanzar hacia el perdón genuino, con tiempo. Aquí tienen abajo en la transparencia, ¿no?, una captura de pantalla, puse en Twitter perdón, y la mayoría de los resultados tenían que ver con elementos eclesiales, con congregaciones religiosas de la Semana Santa, ¿no?, que aquí son en España tan importantes. Voy terminando, ¿no? Y les digo, antes de dejarles, de cederles la palabra a ustedes, que el perdón es todo un itinerario, ¿no? Y vamos a ver dos propuestas de cómo hacer este itinerario. Y con esto termino lo que yo quería decirles y les cedo la palabra a ustedes, ¿no?, para que pregunten, opinan y comparten. Dice Enright, ¿no?, que hay que descubrir lo que nos duele, identificar aquello que nos ha dolido y decidir, ¿no?, en segundo momento, optar por el perdón. No es la única opción, ni siquiera para los cristianos, ¿no? Y aun después de haberlo descubierto y después de haberse decidido uno a cambiar el corazón y a perdonar a los demás, hay que trabajar en el perdón, hay que mantenerse en el perdón. Y en cuarto lugar dice él que hay que profundizar. De la misma manera, Worthington, que a mí me gusta más, dice que el trabajo del perdón necesita de 5 elementos. Primero, recordar lo que nos ha pasado, nada de olvidar, ¿no? Lo recordamos, sí, nos ha pasado esto, nos ha dolido, en tiempo del COVID ha pasado esto, ha pasado aquello, lo recuerdo. Empatizo con el agresor, con aquel que me ha ofendido. No quiere decir que lo justifique, sino que me pongo a pensar, bueno, ¿por qué ha podido hacerlo? Recordándolo, y empatizando con él, importantísimo, como decíamos, ¿no? Le doy ese regalo, perdón, ¿no? Le ofrezco ese regalo y me comprometo con él, incluso me comprometo públicamente, porque para perdonar no basta decir te perdono, ¿no?, sino hay que mantenerse en el perdón, ¿no? Trabajar en el perdón, que no siempre es fácil, Bueno, aquí tenía unas transparencias más, pero que el tiempo ya me parece que es el que nos tenemos, algunos recursos, y luego les dejo aquí también, ¿no?, el enlace para el estudio este que les comentaba que estamos haciendo con Venezuela, ¿no?, sobre las fortalezas personales en tiempos del COVID, y también hay un nuevo enlace para la película que tiene que ver con la vida de Nelson Mandela, que es uno de los ejemplos, ¿no?, de perdón después de todos los agravios. Así que muchas gracias y perdón. Y ahora, pues me gustaría eso, que ustedes en el chat, o alguno de los organizadores, si quiere ahí hablar, pues eso, preguntase, compartiese lo que les parezca oportuno. A ver si encuentro yo ahora el chat. Muchísimas gracias. Javier, de verdad, muchas gracias, Javier, de verdad. Mira, yo creo que nos has dado un gran don, un gran regalo el día de hoy. De verdad, una experiencia que nos has compartido maravillosa. Pues bueno, ratifico tu invitación. Si alguien del
público quiere colocar alguna pregunta en el chat o hacerla de viva voz, pues bienvenidos. Vale. El padre Manuel Antonio Teixeira dice que el miedo a morir sacó a relucir la importancia de tener paz y el perdón es un elemento que ayuda a la paz. Efectivamente, ¿no? Tiene esa cualidad, ¿no? En los peores momentos, ¿no? En los momentos de más sufrimiento, ¿no? Y de más dolor, elegir, aunque cueste, aunque hay que recordar lo que nos ha pasado, aunque hay que mantenerse en el perdón, ¿no? Aunque hay que comprometerse públicamente con él, nos ayuda, ¿no? A vivir y a vivir con más plenitud. Y a vivir con más plenitud significa a vivir en paz, claro que sí. Javier, una pregunta. Tú que sí. conoces nuestra situación aquí en Venezuela y estás un poco familiarizado con todo esto, dime, ¿qué le podemos decir nosotros a la gente que se nos acerca muchísima en una situación de opresión, bueno, de dictadura, de tanto dolor, de tanto sufrimiento, y gente que se siente imposibilitada a convivir con esta situación y por lo tanto dicen que están imposibilitados a perdonar? ¿Cómo podemos orientar eso? ¿Cómo podemos acompañarles? Y cosa que se ha agravado además ahorita, no solamente por el COVID, sino por esta situación de la gasolina, es decir, nuestro confinamiento Sí. ya no responde únicamente al COVID, sino a otras razones. Sí. ¿Cómo acompañar, ¿no? En este duro camino? Primero, respetando mucho, ¿no? Yo creo que sobre todo lo que conviene hacer, ¿no? Es estar ahí para si en algún momento la persona, ¿no? Que ahora se ve imposibilitada para perdonar, se abre, ¿no? a esa posibilidad, acompañarle. No darle recetas fáciles, no basta con decir, bueno, vale, venga ya, perdono, no. Ni siquiera perdonar es obviar los elementos de justicia. Me imagino que muchos de ustedes recordarán al Papa Juan Pablo II, a San Juan Pablo II, ¿no? Cuando iba a visitar a la cárcel a Ali Akka, aquella persona que había tratado de asesinarle, ¿no? Pues no es que el Papa, ¿no? En aquel momento dijese, venga, ya ha pasado, no ha pasado nada. No. Había pasado, estaba pagando, ¿no? En su cárcel, ¿no? Pero él le había perdonado. Yo creo que esto es trasladable a todas las situaciones, incluso a las situaciones tan tremendas como las que están ustedes pasando ahora mismo, ¿no? De COVID, de gasolina, de situación social y política. Perdonar no exime de la justicia. Perdonar es poner como el cronómetro del corazón de 1 a 0, ¿no? Es decir, venga, tengo la opción de seguir acumulando, ¿no? Estas cosas y sé que estoy en mi derecho, pero a pesar de todo, ¿no? Elijo poner el contador a 0 y darle, ¿no? ese clic, ¿no? Y darle a esa opción, ¿no? De darles el regalo del perdón. Yo creo que eso, estando ahí, no dando el mensaje de que es una cosa fácil, sino que es una cosa complicada, no diciendo que esto es, bueno, como perdono ya nos olvidamos de todo, no. Perdón y justicia pueden ir de la mano, pueden convivir. En el ejemplo de San Juan Pablo II lo tenemos, pero no hace falta ser un santo para perdonar. Ya el Papa Francisco tiene una expresión, a mi modo de ver, afortunadísima, ¿no? El santo de la puerta de al lado, ¿no? O sea, cuántos, ¿no? Ejemplos, ¿no? de perdón hemos visto en las personas que nos rodean.
sin pensar que es fácil, porque es complicado y porque hay que comprometerse, pero es una vía de muchísima más fortaleza personal, biológica, psicológica, social y espiritual que la del rencor, que es otra de las elecciones legítima, pero que no nos va a ayudar ni a estar mejor nosotros ni a crecer como personas, a todos los niveles, a nivel personal, a nivel psicológico, a nivel social y a nivel espiritual. Gracias, Javier. Por aquí hay una pregunta de Desiree muy interesante. Dice, el perdón nos da paz. Ahora, si la persona que perdonamos no acepta ese perdón, ¿es posible tener la paz? Sí, sí, sí. Yo creo que esta es una, como comentas, una pregunta de lo más interesante. ¿Por qué? Porque nos ayuda a diferenciar perdón y reconciliación, ¿no? La reconciliación es cuando el otro acepta nuestro perdón. Pero claro, en nuestra mano no está el que el otro lo acepte. De la misma manera que Dios nos ha dejado a nosotros libres para aceptar el perdón que Él nos ofrece. Nosotros podemos hacer lo que está en nuestra mano, ¿no? Que es ofrecer el perdón. Y yo creo que es en eso en lo que tenemos que centrar nuestro pensamiento, nuestro corazón y nuestra dimensión espiritual, en hacer todo lo que nosotros podemos hacer. Hay algo que no podemos hacer, que es elegir por los demás. Pero está claro que si nosotros no damos ese primer paso de perdonar, el otro no puede acogerlo. O sea, nosotros hemos dado ese primer paso que se necesita para la reconciliación, pero que a veces se queda en ese primer paso. Bueno, se queda en ese primer paso, que es todo lo que nosotros podemos hacer. Y es posible tener paz, y es posible que no solo nos dé paz, sino de vivir en paz, sabiendo que hemos hecho todo lo que está en nuestra mano hacer, que es lo que nosotros les pedimos a los demás. Lo que pasa es que a veces nosotros a nosotros mismos nos pedimos más de lo que nosotros les pediríamos a los demás. A veces a nosotros mismos nos pedimos que haya reconciliación, pero es que en nuestra mano no está la reconciliación, en nuestra mano está el perdón. Eh, Pongo un ejemplo así trivial. Seguro que a ninguno de ustedes se les ocurriría, ¿no?, exigirle a ninguno de sus hijos que sacase un 20 en todos los exámenes. Ustedes les exigirían, ¿no?, que estudiasen todo lo posible a sus hijos y que hiciesen todo lo que estuviese en su mano. Bueno, pues eso es lo que nos tenemos que pedir a nosotros mismos, lo que está en nuestra mano hacer. Y en nuestra mano hacer está el perdonar, que ya es difícil, lo mismo que estudiar todo lo posible para los exámenes. No nos pidamos 20, no nos pidamos cosas que no están en nuestra mano el hacer, de la misma manera que no se las pedimos a las personas que son importantes y relevantes para nosotros. No sé, Desiree, si he respondido un poco a tu pregunta, a tu inquietud. Sí, gracias. Gracias a usted. Javier, Sí. una cosita así rápida. Yo tengo aquí, una vez también hice un artículo sobre el tema del perdón y uno de los autores que yo utilizaba eran varios: Wiesenthal, Jankelevich, eh, Valcárcel, Jankelevich es de la idea de que el perdón significa olvido. De hecho, él dice que el perdón no existe porque en el momento en que tú perdonas, se olvida y por lo tanto el perdón no puede existir, porque si recuerdas el perdón significa que estás recordando la agresión y si recuerdas la agresión, entonces no existe el perdón. Esa es la teoría de él. Pero hay un escrito que a lo mejor tú lo debes conocer de Jorge Luis Borges y es comentando el caso de Caín. Y yo lo leo porque además me parece muy bonito en lo que significa el perdón
y que Jan Kelevich también lo cita en su libro, dice, Abel y Caín se encontraron después de la muerte de Abel. Caminaban por el desierto y ambos se reconocieron de lejos. Se sentaron en tierra, encendieron el fuego y comieron. Permaneció en silencio como lo hace la gente cansada cuando el día llega a su fin, a la luz de las llamas. Caín notó sobre la frente de Abel la señal de la piedra y dejando caer el pan que llevaba a la boca, le pidió perdón por el delito cometido. Abel le respondió, ¿tú me mataste o fui yo quien te maté? Es que no lo recuerdo. Lo cierto es que estamos aquí juntos como antes. Entonces dijo Caín, ahora sé que me perdonaste de verdad, porque olvidar es perdonar, ¿no? Entonces también es la teoría de Jorge Luis Borges, ¿no? Pero claro, cuando tú ponías en tus diapositivas, perdonar en algún momento significa reconocer la agresión, ¿no? O sea, Sí, entonces sí, sí, sí. es como que muy difícil decir, hay como que un nivel de perdón que dice, bueno, el perdón es olvido, y hay como en el ámbito psicológico, lo he notado, porque en esta conferencia de perdón que yo di, estaba también con una psicóloga, ella insistía sobre todo que no era olvido, ¿no? O sea, como en el ámbito del judío Yankelevich insiste en el tema del olvido y dice, sobre todo porque nosotros los judíos, si no olvidamos este, el agresor y el tipo de agresión, a lo mejor nunca terminaremos de perdonar, o sea, porque estaremos siempre con la herida, es más o menos lo que insiste Yankelevich, pero también por otro lado dice, bueno, psicológicamente no es sano olvidar la agresión y es sano recordar la agresión, pero recordar la agresión como algo perdonado. O sea, ¿cómo se vería eso? Porque parece que en el ámbito incluso teológico, sociológico, incluso filosófico con Derrida, el tema y psicológico, el tema del perdón tiene como que distintas modalidades, ¿no? Sí, yo creo que igual no solo esto ocurre con el perdón, sino también con el olvido, ¿no? O sea, ¿qué consideramos como olvidar? Si por olvidar es que esto, la ofensa, no esté en el centro de toda nuestra vida, pues yo estaría de acuerdo con estos autores, ¿no? Con Borges y tal, porque es lo que hizo pues Nelson Mandela, ¿no? Para no volver a hablar de San Juan Pablo II, ¿no? Años y años en prisión por lo que hizo. Vuelve, ¿no?, a ser libre, es elegido presidente de Sudáfrica y seguro que recordaba, ¿no?, todos esos años que estuvo en una celda diminuta. Sin embargo, no hace de eso el centro de su vida, no hace de eso el centro de sus acciones, no pone eso en el centro de su corazón, no pone eso en el centro de su dimensión espiritual, sino que genera una ley de reconciliación nacional. Pues eso es decir, bueno, si a eso lo consideras olvido, que no lo pones en el centro, pues bueno, yo lo aceptaría. Pero yo creo que olvidar, olvidar es negarlo, ¿no? Taparlo, como si no hubiese ocurrido. Y yo creo que recordar es recordarlo, saber qué ha pasado, sin que eso sea lo que mueve tu corazón, lo que mueve tus pensamientos, lo que mueve tu relación con Dios y con los demás. Una vez que perdonas, no está en el centro esto, no está en el centro esto. Lo recuerdas, pero no lo haces central. O sea, es verdad que hay un cierto, vamos a llamar así como entre comillas, olvido, en el sentido de que no es central, pero yo creo que perdonar no es olvidar. ¿Por qué yo creo que en psicología se insiste tanto en esto? Pues, por ejemplo, por el segundo de los ejemplos que les traía a ustedes, ¿no? La gente que ha sido abusada, ¿no?, o que ha sufrido traumas muy, muy, muy graves. Si lo niegan, si lo olvidan, si hacen como que no hubiese pasado, no se puede
vamos, de momento se encuentra uno más tranquilo, ¿no? Pero no es un afrontamiento saludable. No estás siendo justo con lo que ha ocurrido en tu vida. Es parte de tu vida, ¿no? Pues hay cosas muy tristes en nuestra vida. Y no consiste en olvidarlas, en hacer como que no han pasado, en negarlas, ¿no? Decir, bueno, pues ala, ya está, eso, te perdono y como si no hubiese pasado nada, ¿no? Pues no. Ha pasado, pero yo elijo no ponerlo en el centro de mi vida. Es más, ¿no? Elijo, ¿no? Restaurar, ¿no? Ofrecerte, ¿no? Por lo menos la posibilidad de restaurar nuestro corazón. ¿Cómo? Con esos tres elementos, ¿no? Que veíamos antes, ¿no? La resiliencia, la gratitud, ¿no? Y la aceptación, el acogimiento de lo que ha ocurrido. O sea, que yo creo que es verdad que hay dimensiones distintas de pensar el perdón, pero yo creo que también hay dimensiones distintas de pensar en el olvido, ¿eh? Y si por olvido acordásemos que es no poner en el centro de nuestra vida eso que nos mueve, pues yo estaría de acuerdo. Pero claro, es que se puede recordar sin poner ese elemento traumático en el centro de tu vida. Todos nosotros tenemos ejemplos, ¿no? Conocemos, ¿no? Personas que ha fallecido un ser querido para ellos y que unos eligen poner eso en el centro de su vida, o sea, toda su vida está marcada, ¿no? Por el fallecimiento de su esposo, de su esposa, de su hijo, ¿no? Y otros que ha fallecido, ¿no? Su hijo, su esposa, que lo recuerdan, pero que eso no es el centro de su vida. No están centrados en lo que les falta, no están centrados en el morir, sino que están centrados en el vivir. Eso es un poco lo que yo creo que desde la psicología se nos promueve como sano y como saludable, ¿no? No olvidar, pero sin ponerlo en el centro. Y si eso es lo que quieren decir, ¿no? Borges y estos autores a los que hacías referencia, Manuel, pues yo estaría de acuerdo con ellos. Olvidar en el sentido de no ponerlo en el centro, vale, pero que olvidar no sea negarlo, que olvidar no sea hacer como si no hubiese pasado, que olvidar no sea justificarlo. Bueno, es que el pobrecito, la pobrecita tenía razones. No. Si hacemos eso, estamos cayendo, perdonar la expresión, ¿no? En el lado oscuro del perdón. Es un perdón que no nos está ayudando a ser mejores a nivel bio, psico, social y espiritual. Bien, muchísimas gracias, Javier. Y definitivamente, como tú dices, yo creo que habría que añadir allí que si olvidamos realmente, nos hacemos hasta cómplices, ¿no? Sí, Porque sí, sí, sí. no vamos a corregir el error, sino que estamos llamados a corregir el error y a no ser tan inocentes como para pensar que el otro no pueda volver a caer en ese error. Dar una oportunidad sabiendo cuáles son los peligros y bueno, pues el perdonar es ayudar al otro también a no caer en el error, ¿no? Creo que eso es importante. De Sí, verdad, sí, muchísimas totalmente. gracias. Nada, ustedes recuerden siempre per y don, un regalo. Uno elige hacerlo o no. Los regalos no se imponen. Nosotros los elegimos, pero es un regalo bueno para el que se lo ofreces y para nosotros mismos. Gracias y perdón a todos. No, tranquilo. Mira, por aquí Pepe Mármol desde Signis ALC y Signis Ecuador nos está invitando. Yo creo que es un conversatorio que complementa pues todo lo que nos has dicho hoy. Pandemia y pospandemia en clave de comunicación para el buen vivir, ¿no? Con Lisbeth Prieto de Colombia, Samantha Castro de Ecuador y Leonardo Tello de Perú. Sería el jueves, mañana jueves, 11 de junio a las 6 de la tarde. También aprovecho para invitarles, no tengo aquí la invitación, pero está rodando por Instagram, a un conversatorio que también creo que va a ser bien interesante, preparado por la Escuela de Psicología de LUCAP. Es precisamente sobre este tema de, bueno, el humorismo, lo que nos sucede, la situación,
la viveza criolla se llama, si no me equivoco, ¿no? La viveza criolla. Nosotros, Javier, los venezolanos, tú nos conoces y sabes que tenemos ese, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero esa característica de creernos muy vivos, que al final somos muy tontos. Entonces, creemos que podemos aprovecharnos de todos y de todo, ¿no? Y al final, pues, terminamos como aquella Miss Venezuela, que fue Miss Universo, creo, que dijo, es que prefiero pedir perdón antes que pedir permiso, ¿no? Entonces, Sí, empezamos a caer en eso. Néstor, en lo que tú estás diciendo de la Escuela de Psicología de mañana se llama La viveza criolla, fuente de superación o de fracaso. Y los facilitadores son Axel Capriles, un autor de un libro llamado La picardía del venezolano, y Claudio Nazoa, que todo el mundo lo conoce, que es el humorista, uno de los humoristas que están aquí de moda en Es Venezuela. canario, ¿no? El humorista este. Pues no lo sé, yo sé No, que su padre, Aráquiles Nazoa, a lo mejor era su padre el que era canario, pero él no, él ya es Me nacido aquí. suena que sí, me suena que sí. Sí, sí. el canario es el otro, el politólogo. Pero bien, Ah, no, dale. sí, sí. Ah, sí, De ya sé cuál es. verdad que muy, muy buena tu reflexión, Javier. Mira, ya recibirás mi llamada, ¿viste? Ahora que vamos a empezar con cursos en posgrado, algunas cosas por internet, ya te llamaré para meterte allí en el, en el pool de nuestros profesores y contar contigo, ¿no? De verdad, muchísimas Un gracias. gusto No sé si siempre alguien colaborar con más. todos ustedes. Gracias, gracias. Muchas No sé si alguien más gracias. tenga una última pregunta. Y si no, miren, la semana que viene, yo la semana pasada me equivoqué y les dije que esta semana era Pastoral Juvenil. No, Pastoral Juvenil es la semana que viene, que nos va a hablar el padre Claudio desde el Canarios Laureano, nos dice Blanca. Pues, nos va a hablar la semana que viene el padre Claudio, que es de Chile, de la Pastoral Juvenil chilena. Y bueno, sí sé que Marcelo, que es el enlace que tenemos con la Universidad de los Salesianos en Santiago, ha estado también insistiendo la red de institutos de pastoral juvenil de América Latina sobre, bueno, pues sobre este webinar para acompañar. Allí está Diego, que también forma parte de esa red, es director del Instituto de Pastoral Juvenil de Venezuela, y creo que va a ser bien interesante ese compartir, ¿no? Y luego, pues, tendríamos un par de webinares más y ya hacia primera semana de julio más o menos nos daríamos unas vacaciones también de los webinarios, porque también es un trabajo, no crean, casi vamos a cumplir un semestre en webinar. Es decir, ya tenemos, este es el número 11 semanas y ha sido súper exitoso, súper exitoso. Muchísimas gracias a quienes nos han acompañado hoy. Javier, un abrazo en la distancia. Una cosita. Toñín. Una cosita solamente. Ustedes en la diapositiva que ven ahí que dice gracias, tienen ahí una dirección, no la de YouTube, la otra. Es sobre todo si ustedes quieren compartir ese enlace con personas mayores de 60 años para que participen en el estudio que se está haciendo el CEU, ¿no? La universidad donde trabaja Francisco Javier López y junto con la Católica, pues sería una cosa bastante buena, que es una buena contribución, una buena colaboración. O sea, simplemente compartan el enlace y las personas después lo hacen y lo llenan, sobre todo personas mayores de 60 años, ¿no? O sea, aprovechar ya que lo que estamos aquí, porque todos podemos convertirnos en multiplicadores y por lo tanto ayudar en la investigación y hacernos parte de una investigación, aunque sea de manera de solo compartiendo un enlace. Incluso, Javier, si quieres nos mandas una notica muy breve explicando en qué consiste un parrafito con el enlace y nosotros podemos enviar que tenemos aquí, ¿no? Decanos y directores de LUCAP para que se propague pues en muchísimas partes. Genial, así lo Sí, hago. ya los Muchísimas directores de la gracias. UCAP lo saben. Sí, sí, pero es bueno volverlo a Ok, pasar. gracias, Como es. gracias Javier. Gracias, buen día. Bueno, muy buenos Igualmente. días, gracias a todos. Nos vemos la semana que viene, Dios mediante. Que Papacito nos bendiga y nos bendiga a todos. Amén. Hasta luego. Chao. Amén. Mm.